Jesús llegó, dice, en una barca, mucha gente a su alrededor, y esta es el primer contacto, el primer diálogo con una autoridad. Jairo, jefe de la sinagoga, una persona muy influyente, según los intérpretes, una persona adinerada que tenía a su hija muy enferma, y escucha del maestro, viene a rogarle a Jesús para que vaya a su casa, para que pueda curar a esta niña, porque realmente ella está muy debilitada. Padre Froilán, este encuentro, Jesús sin duda viene para todo aquel que de él necesita. Ciertamente los privilegiados, eso siempre lo hemos anunciado, son los más pequeños, los excluidos, pero en las opciones de Dios tampoco están excluidos los poderosos, los ricos que quieran convertirse, que quieran escuchar la voz de Dios y descubrir ese nuevo camino de salvación que se funda en el amor. Este encuentro con este jefe de la sinagoga. Sí, es bonito el evangelio de este domingo, es sencillito además también, creo que es muy bien relatado. Es Jesús que se encuentra con Jairo, el jefe de la sinagoga, indudablemente, y creo que lo pondría un poquito así, a modo no solo de contexto, sino a modo de que un papá, y creo también una mamá, ¿no? Si ve a los hijos enfermos, especialmente está agonizando, le dicen, ¿no? Hace cualquier cosa para verlos sanos. Un papá y una mamá siempre hace eso, no hace lo que debe hacer, incluso sobrepasa algunas cosas más, porque un papá y una mamá siente, ¿no? Y cuanto más siente también Dios, ¿no? Por todos sus hijos, sin tomar una condición, en este caso le pondremos esta condición social, de tener dinero o de ser una persona importante, ¿no? Qué sé yo, tal vez especulando un poquito, Jesús podría decir en cierta manera, ¿no? Pero tienes plata, anda, contrata un buen médico, qué sé yo, anda al templo, no sé, podría muchas cosas, pero Jesús inmediatamente acude, ¿no? Acude. Y en el camino, claro, se encuentra con otra, bueno, no se encuentra en realidad, sino es la mujer, la hemorroísa, que también buscaba, ¿no? Buscaba sanarse de su enfermedad, sabe que Jesús la va a ayudar, tiene esta fe, se acerca y entre el gentío toca el manto de Jesús, queda sana. Al final Jesús llega a la casa, ¿no? Incluso se burlan porque Jesús dice que está durmiendo, y a pesar de las burlas Jesús va donde la niña con los 3 apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, los padres de la niña, y le dice esta frase preciosa, ¿no? Talita cum, ¿no? Que es del arameo y que traduce, hijita, levántate, así dice, ¿no? Textual, bonito, porque Jesús no se hace deshogar, no ve ninguna condición, y esto creo que es muy importante tener que tomar en cuenta. Sin duda, para salir al encuentro de las personas, la primera actitud es esta apertura, esta disponibilidad, pero sobre todo esta gana, esta voluntad de salir siempre al encuentro del que necesita, más allá de su condición. El Padre Froilán muy bien nos dice, Jesús podía, como los hombres a veces, inventar muchas justificaciones, pero puedes hacer por tu cuenta, busca otros medios, etc. No, Jesús llega en una barca a la orilla del mar, mucha gente lo seguía, y este hombre, el papá de esta muchacha, se pone de rodillas delante del Señor. Ven a imponer las manos sobre mi hija que está muy enferma. Sabiendo él además lo que significa públicamente esta actitud. El Padre Froilán nos dice, los papás, y es verdad, no miden las consecuencias con tal de que sus hijos estén bien. Estamos hablando de los papás en el sentido normal, porque también hay padres y madres tan desalmados que abandonan a sus hijos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el papá hace lo que sea para ver bien a sus hijos. Este jefe de la sinagoga, que siendo autoridad, va donde Jesús y se pone a sus pies. Y la respuesta de Jesús, vamos, ¿dónde es? Y Jesús, convencido de que este hombre viene con buena fe, viene creyendo realmente que Jesús es la presencia de lo nuevo. Para nosotros es la presencia de lo que va a renovar definitivamente la condición humana, y por eso para nosotros es el camino de salvación. Y en esto, ya el Padre Froilán nos adelantaba, mucha gente, sin embargo, una mujer que asume muchos riesgos. Y aquí quiero poner énfasis, Padre Esteban, ayúdanos a reflexionar.
Dice, según la tradición del Levítico, la mujer que tenía flujo de sangre era considerada impura. Y entonces también se contaminaban, entre comillas, quienes tenían contacto con ella. Y si ella andaba en lugares públicos, toda la gente que estaba a su alrededor quedaba contaminada. E incluso, según sus leyes, por esta falta, ella debería ser apedreada. Asumiendo este riesgo, esta mujer, pobre, porque había quedado realmente en la miseria, porque había gastado, dice el texto, todo su dinero buscando cómo curarse, durante 12 años sufría de este mal, y aparece entre la muchedumbre para también la misma actitud de Jairo. Solo con tocar el manto del Señor me salvaré. Contrario a lo que dice la ley del Levítico frente a una situación como esta. Quien tocase la prenda de una mujer impura, queda impuro. Es una inversión particular para mostrarnos precisamente la novedad de vida en Jesús. Y para redondear la idea, cuando es tocado Jesús, siente, dice, una fuerza que se desprende de él, y esta mujer queda curada. Este acontecimiento, Padre Esteban. De veras, he estado pensando cuando leía el Evangelio, Jesús mira a una persona que está temblorosa y que está de miedo, por toda la tradición judía que tú dijiste, porque tenía miedo de ser descubierta y que la vean y que luego tenga ella que ser después condenada por toda la tradición judía que tenía. Y yo veo a Jesús, es la única parte de todo el Evangelio, veo a Jesús que le habla con cariño, le dice hija, hijita. De veras, una ternura increíble de Jesús. Y ahí me preguntaba, Jesús, ¿a quién se acerca? ¿A la mujer o a la persona? Yo creo que a la persona, más que a la mujer. No le interesa mucho todo lo que conlleva el querer confrontarse con una mujer que tiene esa enfermedad. Y luego no le interesa mucho el confrontarse con todas las personas que lo van a juzgar y condenar por haber hecho esa obra, ese gesto, sino se acerca a la persona y le dice algo interesante. Tu fe te ha salvado, vete en paz, vete con salud. No soy yo quien te ha curado, tu fe te ha salvado. Esta actitud de Jesús, sencilla, humilde, ver a esta mujer que con miedo, con temores, Jesús siempre ha habido, digamos, esta controversia. Jesús elige a 12 discípulos, pero permite que le acompañen mujeres. ¿Quiénes administraban la plata? Eran las mujeres. Seguro. Entonces, fíjense cómo Jesús cambia una mentalidad judía. Controversia con todo ese tiempo, claro que sí. Pero fíjense cómo Jesús actúa de esa manera sencilla, humilde. Le dice, hijita, tu fe te ha salvado. No soy yo quien te ha salvado. Tú mismo te has salvado porque tuviste fe. Ahora vete en paz y vete con salud. Sin duda la actitud de Jesús. Este pasaje es concreto. Marcos nos muestra un acontecimiento de 2 curaciones. Una curación de esta mujer hemorroísa y de una resurrección de la hija de Jairo. 2 mujeres que con todas las connotaciones en el contexto judío estaban excluidas de la comunidad. Primero, por la enfermedad, en particular esta mujer por tener flujo de sangre, pero también la niña porque había muerto. Cuando llega Jesús, le dicen, ya no te molestes, ya ha muerto. La respuesta de Jesús, no está muerta, está dormida. Y al parecer los interlocutores entienden que, nos está diciendo que no diferenciamos quién duerme y quién está muerta o muerto, y se ríen. Jesús entró con algunos de sus discípulos y le dijo, levántate, talita cum. Jesús que viene a darnos vida nueva. Padre Isaac, este acontecimiento de estas 2 mujeres, particularmente en el Evangelio según San Marcos,
la presencia de la mujer en las primeras comunidades, la presencia de la mujer en la iglesia primitiva, la presencia de la mujer incluso en el sí de María, quien acepta ser la madre del autor de la vida. Sí, en los evangelios, en Marcos y de una forma también muy concreta en Lucas. Lucas habla de que había 12 apóstoles, pero que había más de 100 discípulos. Y envía de hecho a los 12 apóstoles, pero envía a 72 discípulos. Los envía a la misión. Y dentro de los discípulos contabiliza a un grupo de mujeres. E incluso pone los nombres, cita los nombres de algunas de ellas. Muy bien, y tenían cargos. Decía el padre Esteban pues que el tema de la plata, pero sobre todo dice que eran mujeres importantes y que aportaban dinero, mantenían, asistían con dinero pues a Jesucristo y a los apóstoles. Después aparece el tema de María Magdalena. Es un tema que habría que pensar porque lo que caracteriza a los apóstoles es que son testigos de la resurrección. El apóstol es aquel que es testigo de la resurrección y anuncia la resurrección. Y el primer testigo, la primer testigo de la resurrección es María Magdalena. Y se convierte en anunciadora de la resurrección a los propios apóstoles. Vete y dile a los apóstoles. Vete y dile a Pedro a los apóstoles. Entonces, de alguna forma creo que el Papa Francisco incluso dice que es superapóstol de los apóstoles. Y ha constituido la fiesta de María Magdalena, creo que es el 22 de julio, la ha constituido en solemnidad, a la altura de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Darle esta categoría. ¿Qué significa esto? Significa que para Jesús parece ser que no hay ningún tipo de discriminación. Ningún tipo, sino igualdad e integración y participación. Aquí aparecen estas dos mujeres. Muy bien, ¿qué pasa? Estas dos mujeres, uno puede estar muerto en vida. Una cosa es la muerte biológica, que igual es lo que menos importancia tiene, y otra cosa es la muerte existencial de las personas. Las personas cuando están discriminadas, cuando no se les reconocen nada, sus derechos, su dignidad, cuando están anuladas a nivel personal, a nivel familiar. Aquí aparece Jairo, jefe de la sinagoga. ¿Qué pasaba con aquella chica? Con aquella hija suya. A lo mejor estaba totalmente dominada, oprimida, como era típico, el patriarcalismo, el machismo que domina a las mujeres. Y entonces esta jovencita pues estaba muerta, prácticamente en vida. Y la otra, la hemorroísa, la que tenía flujos de sangre, exactamente igual, estaba totalmente excluida, condenada por la sociedad, no podía hacer nada, gastaba toda la plata, no tenía apoyo de nadie, y ni siquiera podía acercarse ni tocar a otra persona, ni siquiera podía pedir auxilio, ayuda, y entonces tiene este atrevimiento. Claro, conducido por... Y Jesús, desde luego, como en otras muchas ocasiones, pasa por encima de las leyes de este mundo, y de las leyes incluso religiosas, judías, incluso podemos decir a veces de la propia Iglesia, y lo que busca es el bien de la persona, la rehabilitación, la dignificación, la liberación de la persona, y cura y resucita. Entonces, pero lo importante es esto. Tendríamos que reflexionar mucho si la Iglesia tiene una tradición, digamos, humana, no la auténtica tradición con mayúscula evangélica, una tradición de acuerdo pues, con su inmersión dentro de las culturas romana, después medieval, etcétera, etcétera, la cual la mujer pues, es relegada a un segundo plano. Y en contraste con el Evangelio de Jesucristo, y en contraste con Pablo, que por ejemplo en la carta a los Gálatas dice, en Cristo Jesús no hay diferencia, no hay desigualdad entre esclavo y libre, todos somos iguales, no hay desigualdad entre bárbaro y griego, todos somos iguales, no hay desigualdad entre hombre y mujer, todos somos iguales en Cristo Jesús. Entonces en contraste con Pablo, el Pablo originario, pero después hay algún otro texto, pero no son de Pablo. Y en contraste con Jesucristo, después la Iglesia tuvo que adaptarse a la cultura greco-romana y posterior, y realmente la mujer acabó terminando pues, en un plano totalmente inferior, sin el nivel de igualdad. Para Dios todos somos iguales. Y esto debiera después traducirse pues, en la organización eclesiástica, en la relación, en la pastoral, en la evangelización y en la misma estructura eclesiástica.
Sin duda, el rol de la mujer en la iglesia primitiva ha sido fundamental. Sin embargo, también hay que decir, Jesús es parte de una cultura, Jesús es parte de una tradición. Él sigue lo que normalmente como instituciones humanas se va construyendo. Una de las primeras, la cultura en las relaciones sociales, interpersonales, comunitarias. Y la igualdad hay que entenderla no tanto como todos de verde o todos de blanco, sino con las mismas oportunidades, con las diferencias y distinciones que son propias, tanto por edad, por género, etcétera, sin embargo con las mismas oportunidades, con los mismos roles, con las mismas posibilidades. Y ahí se enriquece la comunidad, porque si no, imagínense si por ser iguales todos a la derecha y todos a la izquierda, todos al centro y todas las cosas funcionan en la medida que nos integramos, en la medida en que aportamos, dice San Pablo, con nuestros dones, con nuestros carismas, por el bien de la comunidad, por el bien del crecimiento de la comunidad. Marcos nos presenta de manera particular esta relación de Jesús con estas mujeres, a quienes a una le devuelve la dignidad porque le restituyen la comunidad de vida, esta mujer enferma durante 12 años, quien había además gastado todo su dinero buscando curación en médicos particulares, etcétera, pero también a esta otra mujer de 12 años, a quien le da vida nueva. A ti te digo, levántate, la hija del jefe de la sinagoga, que representa una tradición antigua, una tradición religiosa antes de Cristo. Y con la presencia de Cristo se hacen nuevas todas las cosas. Y sin duda el eje para reflexionar el tema debe ser este, porque si no después, con el respeto a quienes puedan de repente malinterpretar lo que voy a decir, a veces las mujeres piensan que detentando lo que los varones tienen van a encontrar una igualdad. Yo creo que no. Al final de cuentas, la riqueza de la mujer que hace diferente la realidad de la vida es tan superior por encima de lo que el hombre puede ofrecer, como hay aspectos que el ser humano como varón puede también aportar desde su condición de ser para una vida más integral, más plena. Y eso que el tema es ver desde las diferencias, aportar con las mismas posibilidades, con las mismas condiciones, a una convivencia más igualitaria. Ahí sí tiene sentido aquello. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.